El mundo se encamina a una nueva crisis de deuda soberana global. Muchos gobiernos ahora canalizan más dinero de las arcas nacionales al cumplimiento de la deuda con los acreedores internacionales que a la inversión en salud o educación de sus habitantes. ¿Pero siempre ha sido así? Las crisis de deuda externa de los gobiernos suceden cuando estos no pueden cumplir con las obligaciones que tienen frente a los acreedores internacionales. Los impagos de deuda externa no han sido siempre un problema de grandes magnitudes, donde tengan que intervenir los gobiernos y organismos extranjeros para reestructurar la deuda de los gobiernos o aplicar medidas coercitivas para que paguen su deuda. Estas crisis de deuda y el vasallaje a los acreedores internacionales provenientes de los países desarrollados que ocasionan la reestructuración es un fruto más de la etapa del imperialismo. Siempre, aquí sí no hay excepción, las crisis de deuda soberana han ocurrido en los países atrasados económicamente, aquellos que ahora son nombrados eufemísticamente como en vías de desarrollo. El imperialismo como fenómeno económico surgió en la última década del siglo XIX, con Inglaterra y sus capitalistas a la cabeza del reparto del mundo en términos de colonias y mercados. Entre las características más importantes que tiene el imperialismo están el dominio de los monopolios en la actividad económica, un nuevo papel de los bancos, no ya como intermediarios, sino como monopolistas del capital dinerario, capaces de controlar todas las actividades comerciales e industriales de las sociedades capitalistas, y finalmente la exportación de capitales a los países atrasados, donde a menudo los rendimientos son más elevados. Antes de la etapa del imperialismo habían existido impagos a los prestamistas internacionales por parte de diversos países, los cuales pudieron extender sus moratorias por más de 10 años, hasta que las finanzas públicas pudieran sanar y comenzar entonces sí el flujo de pago de intereses y del principal. Pero con la llegada del imperialismo, esta posibilidad prácticamente dejó de existir. Aquellos gobiernos que no podían pagar sus deudas ante el capital financiero internacional eran bloqueados de todo financiamiento adicional o invadidos de alguna u otra manera. Tal es el caso del control europeo sobre las finanzas públicas en Egipto, el Imperio Otomano y Grecia, el bloqueo naval y el bombardeo de los puertos y las defensas costeras venezolanas, y la ocupación de las aduanas de varios estados del Caribe y América Central por parte de marinos estadounidenses. Con la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra de rapiña por un nuevo reparto del mundo ante el surgimiento de nuevas potencias, el dominio inglés declinó rápidamente. Estados Unidos comenzó a erigirse como el acreedor mundial, pero sin la capacidad todavía para tomar bajo sus riendas a la economía mundial. La crisis de 1929 debilitó profundamente a la economía estadounidense y rápidamente se convirtió en una crisis mundial. La crisis sucedió precisamente en este interregno, por lo que la posibilidad de que muchos países dejaran de pagar su deuda externa sin consecuencias ni intervenciones se materializó. El dominio estadounidense terminó por concretarse al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Su dominio estaba cimentado no solo en la superioridad económica y militar frente a sus pares europeos capitalistas, sino también en el entramado de instituciones globales que impulsó, como los acuerdos de Bretton Woods, donde el dólar se erigió como moneda mundial, y la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, instituciones que solo en sus nombres son internacionales, pero que son profundamente desiguales. Mientras duró la bonanza económica, la edad de oro del capitalismo como muchos la han llamado, y mientras la URSS seguía siendo un contrapeso fundamental, las crisis de deuda soberana no aparecieron en el escenario internacional, y los gobiernos de los países atrasados capitalistas tenían margen de maniobra interna en tanto que no buscaran la vía al socialismo. Era una situación que claramente no iba a durar mucho tiempo. Un factor determinante para la reanudación de la hegemonía norteamericana, en palabras de la economista brasileña María da Conceição Tavares, fueron los problemas de acumulación de capital que comenzó a tener Estados Unidos en la década de 1970. Estos se manifestaron en un excedente de capital que buscaba salida en las arcas de los grandes monopolios bancarios. El incremento de los precios de petróleo en 1973 y sus ganancias colocadas en los grandes bancos europeos y estadounidenses aumentaron esa necesidad, y comenzó una oleada gigantesca de exportación de capitales en forma de préstamos a los países pobres. Es aquí, con el dominio indiscutible del imperialismo estadounidense, cuando las crisis de deuda pública toman su expresión más aguda y característica. El flujo de capital en forma de préstamos continuó hasta que en 1980 el presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, decidió incrementar drástica y unilateralmente las tasas de interés para frenar la inflación en Estados Unidos. ¿Por qué era importante la tasa de interés de Estados Unidos en el resto del mundo?
porque era la que se utilizaba como referencia para los préstamos internacionales. Muchos países habían tomado préstamos a tasas de interés variables, por lo que de un día para otro su deuda se volvió gigantesca y se vieron en la imposibilidad de pagarla a los acreedores internacionales privados y al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Dos grandes regiones del mundo, con una gran población en pobreza, se vieron en esta situación: América Latina y África. A diferencia del Imperio Británico, el imperialismo estadounidense tenía organismos internacionales a su disposición. Los grandes monopolios bancarios se constituyeron en un poderoso cártel de acreedores que utilizó a estas instituciones para negociar el pago de la deuda externa a como diera lugar y con las condiciones que se necesitaran. Y en el caso de América Latina y particularmente de México, el Departamento del Tesoro estadounidense y la Reserva Federal también intervinieron como negociadores. ¿Qué medidas impusieron a los estados nacionales? Como lema, la austeridad. Privatizaciones a precio de ganga, liberalización de la economía, recortes al gasto público e impuestos regresivos. Lo que se esconde detrás de estas medidas es un conflicto distributivo de la riqueza nacional, que a quien beneficia era a los grandes capitales transnacionales y a las poderosas élites nacionales, pues la deuda la terminaron y la siguen pagando los trabajadores. Estas medidas también tuvieron como consecuencia el sometimiento aún mayor de los países atrasados a los capitales transnacionales, al quitarles buena parte de sus posibilidades de financiamiento. Y desde entonces, la mayoría de los países sigue con esta estructura impuesta en el periodo neoliberal. Así vista la cuestión, las crisis de deuda soberana, con los grandes costos sociales que ocasiona y la transferencia de recursos a los países ricos, únicamente podrán desaparecer terminando con el imperialismo, que aunque tiene manifestaciones políticas, sus raíces son económicas. Y el mundo está cambiando en esa dirección, incluyendo en el terreno financiero, con Rusia y China a la cabeza.